Bienvenidos. Hoy damos inicio a la tercera etapa del segundo quimestre. Esta es la semana 14 de Lengua y Literatura, donde vamos a hablar acerca de la escritura de la crónica y los tipos de párrafos que se utilizan en ella. Recordemos que la crónica es un texto periodístico que combina elementos informativos y de opinión. El autor desarrolla el contenido de un hecho noticioso y lo comenta. La crónica permite que el autor exprese su punto de vista de la situación y analice causas y consecuencias. Hay tres tipos de crónicas: las narrativas, descriptivas y argumentativas. Las narrativas se centran en las acciones y los movimientos de los personajes. Las descriptivas se detienen en las características de personas, sucesos y lugares, mientras que las argumentativas dan mayor espacio a la opinión del autor. Para escribir una crónica, debe seguir un proceso ordenado que incluye una planificación, recolección de la información previa, la redacción del texto, una revisión cuidadosa y finalmente la publicación. ¿Cómo redactar una crónica? Para redactar una crónica hay que seguir pasos que se indican a continuación. Elegir el tema de la crónica. Toda crónica debe partir de un tema de actualidad. Recoger información sobre el tema directamente o consultando la prensa y otros medios. Redactar la crónica, presentando los hechos y además los comentarios y reflexiones del periodista, siguiendo unos puntos generales. Comenzar la crónica por la información objetiva sobre los hechos, como si se tratara de una noticia. Enriquecer el relato inicial con más detalles y la valoración personal de estos. Finalmente, el cierre de la crónica. Tipos de párrafos. Recordemos que dentro de una crónica podemos utilizar párrafos narrativos, párrafos descriptivos o párrafos argumentativos. El párrafo narrativo o de explicación es una crónica que cumple con el objetivo de contar un hecho, una anécdota o una historia de manera ordenada. En la narración descubrimos de quién se habla, personajes, qué sucede, el hecho y las acciones, dónde y cuándo ocurren los hechos, el escenario y el tiempo, por qué suceden los hechos, análisis de la situación. El narrador puede contar la historia en primera persona, como testigo de lo que cuenta, o en tercera persona con una visión externa. Con este tipo de párrafo, el redactor espera interesar al lector con una buena explicación, punto de vista o historieta, mientras ilustra al mismo tiempo claramente una idea en particular. El párrafo descriptivo o de descripción. En la crónica cumple con el objetivo de representar de manera vívida un objeto, un personaje o el espacio en donde ocurren los hechos. El autor puede aprovechar los recursos estilísticos para describir, de modo que el lector pueda tener una idea muy clara de lo que se quiere mostrar con las palabras.
En este tipo de párrafo se proporciona información detallada, como una fotografía en palabras, de una persona específica, un lugar en especial o la apariencia de un objeto en particular. Las palabras descriptivas que se usan dependen de la impresión en particular que el escritor quiera crear. El párrafo argumentativo permite presentar las opiniones y criterios del autor de la crónica sobre las situaciones que narra y describe. Es necesario que las opiniones y criterios se sustenten con razones convincentes para que el lector reconozca la seriedad con la que se ha procedido en el desarrollo de la crónica. Todo párrafo que exponga mediante razones o argumentos una hipótesis sobre un tema con la finalidad de convencer es argumentativo. La argumentación consiste en aportar razones que sustentan hipótesis sobre un tema. En esta parte tenemos la estructura del texto argumentativo. En la introducción, tiene el tema y la tesis. Luego viene el cuerpo argumentativo, que se compone por los argumentos, los datos. Y recordemos que hay varios tipos de argumentos, como de autoridad, de ejemplificación, de causa o consecuencia. Y por último, la conclusión, donde se repite la tesis, pero dando énfasis en lo que se ha dicho en la introducción. Esto en cuanto a nuestro tema del día de hoy, donde hemos conocido sobre los párrafos de la crónica y la escritura de una crónica. Muchas gracias por atenderme.